Él es el campeón en este momento. Y lo interesante en ese contexto de quitarle, pues, de que el mismo Rabé, ojo que no es el primer presidente del Congreso que entra también en este proceso. ¿Qué nos dice eso? Que los últimos presidentes del Congreso están todos en este camino, en ese calvario. Todos van por ese camino, ¿verdad? Y Muadi también fue condenado y todo esto también por plazas fantasmas. Cuando hay mucho ruido acerca de las plazas fantasmas, señores diputados, no solo de junta directiva, no, o sea, no solo el diputado que está al frente ahorita del Congreso, y no solo junta directiva, no solo el diputado Taracena, sino todos deben tener cuidado, sindicatos también deben tener cuidado, por una razón sencilla. El tema central aquí es plazas fantasmas, pero plazas fantasmas que llevan hacia una clientelización, puedo decir yo, del proceso político que al mismo tiempo, ¿verdad? De hecho, ahí está la foto de alguien que decía que, digamos, ¿por qué se va a hacer si participaron en la campaña? Agitaban banderas, hacían sándwiches, ¿verdad? Y repartían volantes. Y son la nueva política, según ellos. Y que esa es la nueva política, ¿verdad? Entonces, precisamente de eso es lo que queremos salir, de eso es lo que... Pero no solo eso, sino estaba transmitiendo yo aquí con nuestro director Haroldo Sánchez el día del toma de posición, cambio de toma de presidente. Salió Maldonado, entró Morales y no iniciaba el proceso porque en el Congreso no tomaban la decisión de la nueva junta directiva. Diputados que llamaban aquí y pedían anonimato y nos decían que el mismo Rabé, con tal de ser electo, estaba ofreciendo plazas, dinero de 150,000 quetzales y estaba ofreciendo, digamos, comisiones. Eran sus últimos momentos, ¿verdad? Y el gran ofrecimiento eran 5 plazas. Ya te imaginas el token, ya te imaginas el activo que se vuelven las plazas para una persona. Pero no solo las plazas, pero ahí meten a familia, ahí meten a colaboradores, pero ahí meten también a operadores políticos. La plaza no solo es la plaza, meten operadores políticos que, digamos, en el distrito, en el departamento, se dedican a ver las ONGs, se dedican a ver qué parte del listado geográfico de obras van a hacer con los alcaldes y los consejos de desarrollo. Ahora, Estuardo, ojo que cuando, por ejemplo, se le preguntaba a Luis Rabé sobre las plazas fantasmas, él siempre minimizaba el tema diciendo, esto es normal, esto lo hace, esto nos hace recordar también al diputado Bucinot, que en declaraciones también dice, los 158 diputados contratamos empleados para hacer actividades partidarias. Ya con un organismo que ve normal utilizar de maquinaria clientelar. Bueno, Cuchillito decía lo mismo. De la República. Cuchillito, ¿qué se puede hacer? daguita, ¿cómo se dicen? Puñalito. Puñalito. No sé qué arma cortopunzante, pero es un arma cortopunzante. Arma blanca, dirían los... Que también vamos a hablar de él. Porque decía lo mismo, pero ¿y por qué no si nos ayudaron en la campaña? ¿Y por qué no si son parte si también tienen derecho? ¿Y qué? Que así te hablan los diputados ahora con las plazas fantasmas. Miren lo que le pasó a Rabé y miren lo que está pasando y lo que le pasó a Muadi. Bueno, ya Philip adelantó, en el próximo bloque hablaremos de don Edgar Ovalle y también de un personaje que llegará pronto al Congreso de la República, que causa también polémica por ahí. Ya saben, envíe sus comentarios con la etiqueta SF, se fue Rabé. Volvemos. Regresamos al tercer bloque, vamos directamente a los mensajes de la audiencia. ¿Qué opinan con la etiqueta SF, se fue Rabé? Esa es una razón más de por qué la figura del antejuicio debe desaparecer, dice Juan Carlos. Vamos con el siguiente mensaje. Nos dice Héctor, se fue Rabé, lo que tiene que investigar si sigue MP. Si es que magistrado del OJ filtró información a Rabé. Y por último, oficial, no necesariamente sí, magistrado. Claro, porque había pasado mucho tiempo. José Barrundia dice, huyó como lo que es, todo un cobarde, corrupto, inepto. Y tagué ahí a los canales y a Sonora. Tal vez algo, vean, es que yo creo que no es tanto filtración de información, que se sabía, por ejemplo, era previsible. Se sabe que Arístides Crespo y que todos los diputados y los 8 de FCN les van a quitar el antejuicio. Tarde o temprano se los van a quitar. Esto es más, como lo hablábamos, problema de la ley de antejuicio. Segundo, también recordemos que cuando se levanta el antejuicio hay una serie de procedimientos intermedios antes de que se pueda solicitar una orden de captura. Un arraigo. Por ejemplo, generalmente lo que hace CICIG y el MP, que
recién levantado el antejuicio, casi inmediatamente solicitan el arraigo. Pero recordemos, por ejemplo, el caso del magistrado Douglas Charchal. Al magistrado Charchal le levantaron el antejuicio hace 2 meses Y no pasó. y no hay todavía solicitud de captura. Vladimir Aguilar, por ejemplo. Vladimir Aguilar, hay 2 diputados, por ejemplo, Selvin García y creo que el otro era Julio López Villatoro, que ellos renunciaron del Congreso y ellos automáticamente se quedan ahí sin antejuicio y no se les ha citado ni se les ha emitido orden de captura. ¿Por qué pasa esto? Porque hay un proceso intermedio en donde el juzgado que está llevando el caso tiene que recibir la notificación de que le quitaron el antejuicio al funcionario, evaluar entonces las pruebas de la investigación preliminar que presentó la Fiscalía y sobre eso el juez dice, bueno, ya le puedo dar orden de captura, ya le puedo pedir citación o le dice al Ministerio Público, ya que usted tiene luz verde para seguir investigando, continúe. O sea, no es inmediato de que quitando el antejuicio 5 minutos después va a terminar en el bote. Entonces, por eso les digo, creo que son esas cosas del procedimiento de antejuicio que está mal y que faculta esto. Por ejemplo, viendo lo que le pasó a Rabé y el resto de diputados, que no les extrañe que haya otros que estén pensando en las mismas, pues. ¿Por qué? Porque el proceso está mal. El proceso está mal y aparte Luis Rabé y la forma o la información que manejaba, muchas personas, muchos tuiteros nos dicen, él tiene una historia política ya de años, ha de tener sus estructuras o redes de información que le digan que en este caso tal vez no iba a prosperar unos meses de investigación, sino que le podían pedir el arraigo y posteriormente una orden de captura. Ahora, no solo la justicia puso bajo la lupa hoy a Luis Rabé, Edgar Ovalle salió de la zona de confort y nuevamente está en la mira de la justicia. La Corte de Constitucionalidad le corrige la plana a la Corte Suprema de Justicia y eso, ¿qué podría desembocar en FCN? En esa bancada amorfa, esa meba diría Eduardo Stein, en aquel símil que utilizaba, que cambia de forma cada rato, del Congreso de la República, de la bancada oficialista. Yo no usaría meba, yo usaría diarrea, pero bueno, eso es diferente. Igual se mueven así. Vamos a ver. Aquí hay la salida de un diputado y la entrada es un corrimiento, ¿verdad? Sí. Así está el sistema. Y entra, sorpresa, ¿verdad? La juntita. Una persona de peso, según una las persona de informaciones peso que se tenían. Entonces, aquí, vamos a ver, mira, políticamente, Jimmy Morales no tiene aliados en el Congreso. Y lo más chistoso es que dicen, su aliado es, ¿cómo se llama? Taracena. Lo peor que le puede pasar al otro. ¿Y sus operadores que serían Javier los operadores tampoco tiene operadores, o sea, él no tiene nada en el Congreso, se quedó así. Creo que esta es una oportunidad para el presidente. Creo que esta es una oportunidad para el presidente, no solamente que llega alguien de la juntita, sino que llega alguien que si toma bien el asunto, si llega con la fuerza y todavía con las conexiones posibles, puede reconfigurar de cierta manera una especie de mini FCN para iniciar, para luego ir ganando espacio con otros partidos, alianzas o jalárselos y todo. Pero yo creo que es una oportunidad, o sea, no es tan negativo quien llegue, al contrario, es positivo que salga quien sale, porque esa sería otra mancha para el tigre, ¿verdad? Otra mancha para el presidente. Ahora ahí no veo muy convencido. Voy a empezar por el caso de la juntita, que hay algo que huele muy mal. Y si el partido FCN se está prestando a lo que así parece, va a salir muy mal parado. El caso de Herbert Armando Melgar Padilla, miembro de la juntita y que desde el que inició el gobierno del presidente Morales ha habido ruidos de su posible participación en actos contrarios a la ley. Lo que se supo, derivado de una investigación del matutino El Periódico, fue que había una denuncia entre la Procuraduría de Derechos Humanos de unos agentes de la SAS, que es la Seguridad Presidencial, en donde se les había ordenado darle seguimiento al exministro de Gobernación Carlos Menocal, que también es activista de la UNE, a Bernardo Silva, un activista, y creo que al exministro de Trabajo. Y justamente esa denuncia entonces la recibe la PDH y la PDH se la traslada al Ministerio Público para que investigue. Y en días recientes, aparentemente, el Ministerio Público solicitó información al Ministerio de Gobernación y a la SAS relacionado con esta denuncia. Generalmente cuando hay este tipo de solicitudes, digamos que es como la alerta de que viene algo. El semáforo. Entonces, ¿qué pasa? Se da la casualidad que sale la nota del periódico, creo que el martes, se sabe, se filtra,
de esta solicitud del Ministerio Público a Gobernación también más o menos finales de la semana pasada, principios de esta semana, y oh sorpresa, resulta que el diputado que iba delante de Melgar en la lista renuncia por motivos personales y Melgar automáticamente va a asumir la curul y va a tener derecho de antejuicio. Si, a ver, por ahí como decía el dicho, si camina como pato, cuasna como pato y nada como pato, ha de ser pato. Pues, todavía no voy a decir que es pato, pero allí se está cocinando algo raro. Muchas posibilidades. Si efectivamente sale un caso contra Melgar por espionaje, por mala utilización, y resulta que el señor ya está de diputado en el Congreso de FCN, terrible, el proceso terrible. De es un antejuicio, y otra vez, 2 meses de proceso y demás. Bueno. Pero el mensaje que enviaría FCN, fatal. Ok, muy bien, cerramos con eso. Vamos a estar pendientes de lo que sucede con el diputado, y si llega a ser el diputado Melgar Padilla, así lo vamos a tener que decir. Y bueno, muchísimas gracias, Estorro, Philip, por esta media hora de análisis, y a usted muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, el espacio en donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche, nos vemos mañana.